Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como una Dumbledore capítulo 86. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Los días posteriores a la elección de Harry como el cuarto campeón del torneo de los Tres Magos fueron un descenso a una nueva especie de purgatorio social. La conmoción inicial por el anuncio se había convertido en un sentimiento generalizado que oscilaba entre la sospecha resentida y la hostilidad abierta. Los Hufflepuff, fervientemente leales a su propio campeón, Cedric Diggory, eran los más abiertamente antagonistas, murmurando tramposo al pasar Harry por los pasillos y adornándose con insignias encantadas que mostraban las palabras "apoya a Cedric Diggory, el verdadero campeón de Hogwarts". Los estudiantes de Beauxbatons y Durmstrang lo miraban con frío desprecio, viéndolo como un arrogante advenedizo que había mancillado su prestigioso torneo. Incluso dentro de Gryffindor, el apoyo estaba fracturado. La ruptura entre Harry y Ron había dividido al grupo, y algunos, como Seamus Finnegan, dudaban abiertamente de la historia de Harry. Pero este ostracismo tenía una laguna legal importante y evidente. Solo funcionaba cuando Harry estaba solo. En el momento en que sus amigos lo rodearon, la atmósfera cambió por completo. Las burlas se acallaron. Las miradas hostiles se apartaron rápidamente. Nadie, al parecer, era lo suficientemente valiente, ni lo suficientemente insensato, como para contrariar a Harry Potter cuando estaba bajo la protección de Ariana Dumbledore. Su reputación, ya legendaria, había alcanzado un nuevo estatus, casi mítico. Era la chica que había desafiado a los dementores, curado una maldición incurable, desenmascarado a un traidor y humillado a Draco Malfoy en un duelo que duró menos de 3 segundos. Se movía por el castillo con una gracia serena e intocable, y su silenciosa presencia era un elemento disuasorio más efectivo que cualquier encantamiento escudo. Cuando ella, Hermione y Daphne caminaban con Harry, formaban una falange de intelecto, belleza y poder que nadie se atrevía a cruzar. Daphne, en particular, parecía disfrutar fijando a cualquier Slytherin burlón con una mirada tan fría y desdeñosa que podría haber congelado la lava. Sin embargo, esta burbuja protectora estaba a punto de ser puesta a prueba por alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Unos días después de la selección del campeón, los cuatro estaban sentados en la biblioteca, con la cabeza inclinada sobre una gran mesa. No estaban estudiando para las clases. Ya estaban inmersos en lo que Ariana había llamado análisis de amenazas de la tarea 1. La primera prueba siempre implica enfrentarse a algún tipo de bestia, decía Hermione, señalando un pasaje de Hogwarts. Una historia. Se trata de poner a prueba el coraje del campeón y su capacidad de pensar bajo presión. La pista suele estar oculta, añadió Daphne, consultando un libro sobre la historia de los torneos mágicos. Tienen que recuperar algo de la bestia. Un huevo, una copa, algo por el estilo. Así que necesitamos preparar a Harry para cualquier cantidad de criaturas potenciales, resumió Ariana, haciendo ya una lista. Aunque sabía de dragones, en cierto modo lo ayudaba a fortalecerse. Mantícoras, quimeras, quizás incluso un nundu, aunque eso parece excesivamente peligroso. Fue en ese momento que una figura se deslizó hasta su mesa, proyectando literalmente una sombra sobre su trabajo. Era Fleur Delacour. La campeona de Beauxbatons era de una belleza deslumbrante. Su cabello rubio plateado brillaba incluso bajo la tenue luz de la biblioteca. Su herencia Veela irradiaba un aura de encanto casi abrumador. Pero su expresión era de un desdén frío y altivo. Ella ignoró por completo a Hermione y Daphne, con su mirada fija en Ariana como la líder percibida, antes de mirar despectivamente a Harry. Me sorprende ver a alguien como tú, dijo Fleur, con una voz melódica y arrastrada que no suavizaba el desprecio de sus palabras. Perdiendo el tiempo con este niño. Este tramposo. Hermione jadeó, llevándose la mano a la boca. Los ojos de Daphne se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas gélidas. Harry se sonrojó profundamente, dolorido. Ariana, sin embargo, ni siquiera levantó la vista del libro que leía. Terminó la frase y se colocó un marcapáginas de seda antes de levantar lentamente la cabeza. Recibió la mirada altiva de Fleur con una mirada de curiosidad fría y clínica, como si examinara un ejemplar particularmente interesante, aunque ligeramente defectuoso. Su agitación es ilógica, Mademoiselle Delacour, dijo Ariana con voz tranquila pero de una claridad desconcertante. Las cejas perfectamente esculpidas de Fleur se alzaron. ¿Perdón? ¿Es ilógico oponerse a que un tramposo participe en un torneo de honor?
Es ilógico que te preocupes tanto, aclaró Ariana con la mirada fija. Analicemos las variables. Harry tiene 14 años. Según las reglas del torneo, es menor de edad, superado en número y posee una educación mágica 3 años menor que la tuya. Viktor Krum es una estrella internacional de Quidditch, un prodigio de coordinación física y mágica. Cedric Diggory es un mago de 17 años popular, muy competente y completamente entrenado. Son tus iguales. Son tu competencia. Hizo una pausa y dejó que sus palabras flotaran en el aire silencioso de la biblioteca. Harry, continuó, con la voz aún perfectamente serena, está en 4º año. Desde una perspectiva objetiva, debería ser la menor de tus preocupaciones. Deberías centrarte en tus verdaderos rivales. El hecho de que te sientas tan amenazado por un competidor más joven y menos experimentado sugiere una profunda falta de confianza en tus propias habilidades. Un leve jadeo recorrió a los estudiantes de las mesas cercanas que habían estado escuchando a escondidas sin vergüenza. El hermoso rostro de Fleur, por primera vez, perdió su compostura altiva. Un rubor furioso se apoderó de sus mejillas. Estaba acostumbrada a la adoración aduladora o a las críticas celosas, no a esta fría y quirúrgica deconstrucción de sus propias inseguridades. No estoy amenazada. Susurró. Los datos sugieren lo contrario, replicó Ariana con suavidad. Tu respuesta emocional es desproporcionada a la amenaza declarada. Un campeón verdaderamente seguro de sí mismo vería la inclusión de Harry no como un insulto, sino como algo irrelevante, una curiosidad menor en un juego de adultos. Tu fijación con él es, por lo tanto, ilógica. Se encogió de hombros levemente, con desdén. Pero quizás el currículo de Beauxbatons no incluye una evaluación rudimentaria de amenazas. El último y silencioso comentario fue devastador. No fue solo un insulto personal, fue un insulto a su escuela, a su educación y a toda su tradición mágica. Fleur la miró sin palabras, con la mente claramente luchando por formular una réplica a un argumento que la había desmantelado tan completa y serenamente. Su mirada pasó del rostro sereno e inexpugnable de Ariana a la mirada ferozmente leal de Hermione y la sonrisa fría y aristocrática de Daphne. La superaban en número y en maniobras. Con un bufido furioso y frustrado, Fleur giró sobre sus talones y se alejó deslizándose, su elegante salida ligeramente empañada por la ira rígida en su postura. Un instante de silencio, y entonces Ron, que había estado observando desde una mesa cercana con Seamus, dejó escapar un silbido bajo. Malvado, susurró. Harry miró a Ariana, invadido por una inmensa gratitud. Ella no había gritado ni lanzado un hechizo. Simplemente lo había defendido con lógica, convirtiendo su aparente debilidad, su edad, en un arma que había hecho que su oponente pareciera tonto e inseguro. Ariana, con su punto claro, simplemente reabrió su libro. Ahora, dijo, como si nada hubiera pasado. Consideremos la posibilidad de un dragón. El precedente histórico es sólido. El trabajo continuó. El escudo que rodeaba a Harry había resistido una vez más. El enfrentamiento en la biblioteca no permaneció en secreto por mucho tiempo. Como todo en Hogwarts, alimentaba los incesantes rumores del colegio, pero esta vez, la historia se difundió con sorprendente precisión. La narrativa era demasiado convincente. La bella y altiva campeona de Beauxbatons se había enfrentado a Harry Potter, y Ariana Dumbledore, sin alzar la voz ni usar la varita, la había desmantelado intelectualmente frente a media biblioteca. El efecto fue un cambio sutil pero significativo en la opinión de la escuela. El argumento de Ariana, al repetirse, era tan lógico que era casi imposible de refutar. ¿Por qué Fleur Delacour estaba tan preocupada por un chico de 14 años? La conversación replanteó la participación de Harry. Para muchos, pasó de ser un tramposo despreciable a un trágico perdedor, un chico injustamente lanzado a un juego peligroso que superaba con creces sus capacidades. Las insignias de apoyo a Cedric Diggory no desaparecieron, pero la hostilidad abierta hacia Harry comenzó a suavizarse, reemplazada por una especie de curiosidad compasiva. Incluso Fleur Delacour, tras calmarse su furia inicial, se vio obligada a reconocerlo. Era una bruja inteligente y reconoció la lógica errónea de su propio arrebato emocional. Empezó a ignorar deliberadamente a Harry, centrando su energía competitiva en Cedric y Krum, una admisión tácita de que Ariana tenía razón. Su respeto por la tranquila chica de Gryffindor, a pesar de su reticencia, se había consolidado. Draco Malfoy, quien había estado saboreando el ostracismo de Harry con un júbilo manifiesto, encontró este giro de los acontecimientos profundamente insatisfactorio.
Había escuchado por casualidad todo el intercambio en la biblioteca y al principio se había emocionado ante la perspectiva de una pelea entre el campeón y Dumbledore. En cambio, había presenciado un derribo clínico y estratégico. Empezó a reevaluar su comprensión de Ariana. Siempre la había visto como una curiosidad poderosa pero distante, una bruja de un talento extraordinario que era mejor evitar. Ahora, empezaba a verla como algo más peligroso. No solo era poderosa, era una operadora política. Podía cambiar la opinión de toda la escuela con unas pocas frases tranquilas. No solo ganaba peleas, ganaba discusiones, lo cual era, en el largo juego de influencia que su padre le había enseñado, una habilidad mucho más potente. El nivel de amenaza que mentalmente le asignó pasó de peligrosa a manejarse con extrema precaución. Unas semanas después, apareció un aviso anunciando el primer evento oficial del torneo, el pesaje de las bastos. Se trataba de una ceremonia en la que un experto del ministerio inspeccionaría las varitas de los campeones para garantizar su correcto funcionamiento. También estarían presentes un periodista y un fotógrafo de El Profeta. Harry sentía un temor familiar ante la perspectiva de un mayor escrutinio público. La tarde de la ceremonia, Ariana, Hermione y Daphne lo acompañaron al pequeño aula donde se celebraría el evento. Es solo una formalidad, Harry, dijo Hermione para tranquilizarte. Solo comprueban que tu varita funciona. Ollivander estará allí. Intenta no dejarte provocar por Rita Skeeter, añadió Daphne, con la voz llena del desprecio de una pura sangre por el periodismo sensacionalista. Convertirá tus palabras en la narrativa que más periódicos venda. Ariana simplemente le puso una mano firme en el hombro. Tu objetivo es responder con la verdad, hablar lo mínimo y salir con eficacia. No te dejes llevar por las provocaciones. Es un simple ejercicio de recopilación de datos para la prensa. No les des nada de valor. Le dio un ligero apretón en el hombro. Buena suerte. Dicho esto, las tres chicas se dieron la vuelta y lo dejaron en la puerta. Su presencia era una muestra de apoyo, pero no les interesaba la ceremonia en sí. Era un evento mediático, una pieza de teatro político y, por lo tanto, una pérdida de tiempo ineficiente. ¿Volvemos a la habitación?, preguntó Hermione mientras se alejaban. Creo que he encontrado un paralelismo entre la matriz rúnica para la dispersión de energía y las fórmulas aritmánticas para la descomposición mágica. Una correlación interesante, reflexionó Ariana. Pero no. Mi análisis sugiere que nuestro reciente período de intensa investigación ha provocado una disminución marginal de nuestra propia eficiencia fisiológica debido a la falta de descanso. Un breve período de actividad no académica es la medida lógica para restaurar la función cognitiva óptima. Daphne sonrió con suficiencia. En español, eso significa que crees que deberíamos tomarnos un descanso. Exactamente, confirmó Ariana con una inusual y pequeña sonrisa. Propongo que compremos varios turrones de miel y almendras en las cocinas y busquemos un lugar tranquilo y soleado junto al lago. La sugerencia era tan inusualmente normal, tan simple, que Hermione y Daphne la miraron fijamente un instante antes de estallar en una risa sincera y feliz. La idea de que las tres simplemente se relajaran, comieran dulces y no hicieran nada importante les parecía un lujo. Mientras se dirigían a las cocinas, con una conversación ligera y relajada, Harry se enfrentó a la prensa. Soportó el flash de la cámara, la inspección condescendiente de su varita por parte de un Ollivander con aire de suficiencia, y las preguntas inquisitivas y empalagosas de Rita Skeeter, una mujer con túnica verde ácido y gafas alarmantemente depredadoras. Respondió como le había aconsejado Ariana, con verdades breves, sencillas y sin interés. Sintió las miradas de los demás campeones sobre él, la compasiva de Cedric, la melancólica de Krum y la fría indiferencia de Fleur. Fue una dura prueba, pero la superó. Sabía que más tarde tendría que afrontar la primera prueba. Tendría que enfrentarse a un dragón, o a una mantícora, o a algo aún peor. Pero al salir del aula sofocante, sintió una nueva sensación de calma. No estaba solo. Tenía un equipo. Mientras se enfrentaba a los fotógrafos y a los políticos, sus amigos ya trabajaban en el panorama general, analizando las amenazas y preparando las soluciones. Él era el campeón, el que debía estar en la arena. Pero ellos eran sus estrategas, sus investigadores, sus guardianes silenciosos. Y con ellos de su lado, las probabilidades imposibles del torneo parecían un poco más manejables. El profeta que llegó a la mañana siguiente fue incluso peor de lo que Harry temía. La portada estaba dominada por una fotografía grande y poco favorecedora de su rostro, con expresión de confusión y aturdimiento, bajo un titular enorme y estridente. Harry Potter, ¿la tragedia de un campeón?
lágrimas, trauma y terrores de torneo. El artículo de Rita Skeeter fue una obra maestra de insinuaciones maliciosas y una invención empalagosa. Pintó a Harry como un chico perturbado, posiblemente inestable, atormentado por los fantasmas de su pasado y propenso a llorar en los rincones. Insinuó que estaba desesperado por llamar la atención, que su inclusión en el torneo era una llamada de auxilio. Lo citó diciendo cosas que nunca había dicho, transformando sus simples respuestas en largos y divagantes monólogos sobre su trágica orfandad. Incluso logró lanzar algunas indirectas a Hermione, describiéndola como una chica sencilla pero ambiciosa que parece tener predilección por los magos famosos, y a Ariana, a quien llamó una belleza fría y calculadora que rara vez habla. El artículo logró el efecto deseado. El colegio estaba entusiasmado con él. Los Hufflepuff miraban a Harry con una mezcla de lástima y desprecio. Los Slytherin, liderados por Malfoy, quien leía pasajes en voz alta con un toque dramático, se lo estaban pasando bomba. Harry estaba mortificado, con el rostro ardiendo con una mezcla de ira y humillación. Se lo inventó todo. Yo nunca dije nada de eso, exclamó furioso, arrugando el periódico en su puño mientras estaba sentado con sus amigos en la mesa de Gryffindor. Es una mujer horrible, dijo Hermione, con el rostro enrojecido por la indignación. Es una difamación. Debería haber una ley contra esto. Sí que la hay, comentó Daphne secamente desde el otro lado de la mesa. Pero Rita Skeeter lleva años sorteando las lagunas legales con astucia. Mi padre dice que tiene información incriminatoria sobre medio ministerio. Nadie se atreve a contradecirla. Ariana, sin embargo, no estaba enfadada. Leyó el artículo con una fría e imparcialidad analítica, con una expresión indescifrable. Absorbió los datos, identificó la amenaza y calculó la respuesta más eficaz. Rita Skeeter era una variable que podía comprometer su trabajo. Su capacidad para espiar e inventar historias representaba un riesgo potencial para la seguridad, no solo para el bienestar emocional de Harry, sino también para su propia investigación secreta y planificación estratégica. Por lo tanto, era necesario neutralizar la variable. Sabía por sus recuerdos que Rita era un animago no registrado, un escarabajo. De ahí su asombrosa habilidad para obtener información privada. Una confrontación directa sería un caos y revelaría su propio conocimiento. Una acusación pública se convertiría en un circo mediático de él dijo. Ella dijo que Skeeter sin duda ganaría. La solución lógica, por tanto, era eliminarse por completo de la ecuación. Esa tarde, se retiró sola a la sala de los menesteres. Escribió una carta breve y anónima. La letra no era suya, sino una escritura genérica e impecable que había aprendido para crear documentos imposibles de rastrear. El pergamino era estándar, comprado en una tienda del callejón Diagon. La lechuza que usaría sería una lechuza escolar marrón común, sin nada destacable. La carta estaba dirigida directamente a Amelia Bones, jefa del DMLE. Decía: Director Bones, he tenido conocimiento de que la periodista Rita Skeeter está cometiendo una infracción grave y continua de la ley del ministerio. Es bien sabido que la señora Skeeter posee una extraña habilidad para obtener información de lugares privados y protegidos por magia. Esta habilidad se debe a su condición de animaga no registrada. Su forma es la de un escarabajo común, coleóptero. Este estatus ilegal no solo constituye un delito grave según la Ley de Registro de Animagos de 1895, sino que también representa una amenaza significativa a la seguridad nacional, permitiéndole actuar como un agente de recopilación de inteligencia y rastreable en lugares seguros del ministerio, sesiones del Wizengamot e incluso en la propia escuela Hogwarts. Confío en que esta información les resulte útil en su labor de hacer cumplir la ley. Sigo siendo, como siempre, un defensor del debido proceso. Selló la carta y la envió con la lechuza anónima. El juego estaba decidido. Les había proporcionado a las autoridades información verificable y procesable. El resto dependía de ellos. El resultado fue más rápido y más dramático de lo que ella había anticipado. 2 días después se publicó la edición matutina de El Profeta Diario y el titular fue sensacional. Rita Skeeter arrestada. Periodista prominente, un animago ilegal. Juego de emergencia la condena a 6 años en Azkaban. Un silencio atónito invadió el gran comedor mientras todos leían la impactante noticia. El artículo, escrito por un reportero novato con aspecto nervioso, explicaba que, siguiendo una información anónima altamente creíble, los aurores habían allanado la casa de Skeeter y la habían encontrado en proceso de transformación.
Ante pruebas irrefutables y la amenaza del Veritaserum, lo había confesado todo. El Wizengamot, muchos de cuyos miembros habían sido víctimas de la pluma envenenada de Skeeter durante años, convocó una sesión de emergencia. No mostraron piedad. Fue declarada culpable de todos los cargos, multada con una cantidad exorbitante y sentenciada a 6 años de prisión en Azkaban por su flagrante y prolongada violación de la ley mágica. Ariana había supuesto correctamente que Skeeter se había ganado demasiados enemigos poderosos. Amelia Bones, una defensora estricta de la ley, habría tenido el deber de actuar en consecuencia. Y en cuanto la información se hizo pública, todos los magos y brujas a los que Skeeter había perjudicado se unieron para asegurar que el castigo fuera lo más severo posible. Caray. Suspiró Ron, mirando el papel. Un escarabajo. Era un escarabajo. Y ahora está en Azkaban. Harry sintió un inmenso alivio. Miró a Ariana, que comía tranquilamente una tostada, con la expresión tan serena como siempre. No podía demostrarlo. No había pruebas. Pero sabía, con una certeza absoluta e inquebrantable, que ella era la culpable. Él había estado sufriendo por una humillación pública, y ella había resuelto el problema con una sola carta anónima, eliminando quirúrgicamente la amenaza del tablero con una eficacia aterradora y hermosa. Hermione y Daphne también la miraron, con expresiones que mezclaban asombro y profundo respeto. No necesitaban preguntar. Lo sabían. Ariana respondió a sus miradas interrogativas con una expresión tranquila y neutral. Un resultado sorprendente, pero en última instancia lógico, comentó, tomando un sorbo de jugo de calabaza. Parece que incluso en el mundo mágico, la violación constante de los protocolos establecidos acabará teniendo consecuencias negativas. Su mensaje era claro. Rita Skeeter era una variable ineficiente y caótica. Y Ariana Dumbledore no toleraba variables ineficientes y caóticas. La periodista más temida del mundo mágico acababa de aprender una lección muy dura. No se busca pelea con alguien que considera la justicia no una pasión, sino una ecuación por resolver. Con la molestia de Rita Skeeter neutralizada para siempre, Ariana y sus amigos tenían vía libre para centrarse en sus proyectos más importantes. La primera prueba del torneo de los Tres Magos aún estaba a semanas de distancia, lo que les brindaba una valiosa oportunidad para trabajar en el problema de la licantropía. Pasaron cada momento libre en la sala de los menesteres, refinando y perfeccionando los 2 brazaletes de piedra solar. Hermione revisó sus cálculos rúnicos una y otra vez, asegurándose de que la velocidad de dispersión de energía estuviera perfectamente calibrada para contrarrestar la influencia lunar sin abrumar a quien los llevaba. Daphne, utilizando su conocimiento de los metales mágicos finos, se aseguró de que las carcasas de plata estuvieran encantadas a la perfección, creando un campo de contención estable y duradero para la poderosa magia que contenían. Ariana, con su propio núcleo ahora completamente reabastecido, realizó la infusión final y delicada del hechizo Lumos Solem modificado, cargando cada piedra solar con un núcleo perpetuo y autosuficiente de luz solar pura. Finalmente, las pulseras estaban listas. Brillaban con una suave calidez interior, y parecían menos instrumentos científicos y más piezas de hermosa joyería antigua. El día antes de la siguiente luna llena, Ariana envió un mensaje de Patronus a Dumbledore. La segunda fase del proyecto licántropo está lista para su aplicación práctica. Requerimos un entorno seguro y controlado, y la presencia del sujeto de prueba. Se solicita su ayuda. Esa noche, el mismo consejo que se había reunido para presenciar la revelación de Peter Pettigrew se reunió de nuevo en la silenciosa solemnidad del despacho del director. Dumbledore, McGonagall y Snape escucharon sentados mientras las 3 chicas estaban de pie frente a ellos. Remus Lupin, convocado por una llamada personal de Dumbledore por la Red Flu, estaba de pie junto a la chimenea, pálido y con una esperanza nerviosa y desesperada. Solo le habían dicho que un nuevo tratamiento experimental estaba listo para ser probado. Ariana, como líder del proyecto, dirigió la sesión informativa. Colocó uno de los brazaletes brillantes de piedra solar en el escritorio de Dumbledore. Este es un artefacto de dispersión continua de energía solar, comenzó con voz tranquila y clínica. Está diseñado para suprimir la activación viral de la maldición de la licantropía. Procedió a explicar su teoría y su método, con una lógica tan clara y precisa como el cristal tallado. Detalló la hipótesis del virus mágico, el papel de la energía lunar como catalizador y el efecto neutralizador de la magia solar concentrada. Hermione dio un paso al frente, desenrollando una tabla para explicar la compleja matriz rúnica de contención y dispersión.
Daphne la siguió, explicando las propiedades alquímicas de la piedra solar y la plata encantada que hacía que el dispositivo fuera estable y autosuficiente. Los tres profesores escucharon en silencio, atónitos. Esto no era un proyecto estudiantil. Era una presentación de ciencia mágica revolucionaria que habría sido el orgullo de cualquier división de investigación del ministerio. Snape, como siempre, fue el primero en expresar su escepticismo, aunque su habitual mueca de desdén fue reemplazada por una mirada de intensa y reticente curiosidad académica. La teoría es audaz, dijo arrastrando las palabras, cogiendo el brazalete para examinar el delicado trabajo rúnico. Pero propone suprimir una maldición oscura de inmenso poder con lo que equivale a un encantamiento de luz solar continuo y de bajo nivel. La diferencia de poder es enorme. ¿Cómo puedes estar seguro de que será suficiente? No intentamos contrarrestar la maldición, profesora, replicó Ariana con suavidad. Estamos interrumpiendo su fuente de alimento. El virus de la licantropía requiere una oleada de radiación lunar específica, o simplemente magia lunar, para activarse. Este dispositivo no combate el virus en sí. Crea un campo constante y localizado de energía solar opuesta. Este campo actúa como un ruido blanco mágico, alterando la señal lunar e impidiendo que el virus reciba el detonante que necesita para iniciar la transformación. No estamos matando a la bestia. Simplemente estamos impidiendo que despierte. Su explicación fue tan elegante, tan fundamentalmente lógica, que Snape no tuvo refutación inmediata. Simplemente gruñó y continuó estudiando el brazalete, con una mirada intensamente calculadora en el rostro. Sin embargo, los riesgos no son insignificantes, dijo McGonagall, con el rostro tenso por la preocupación mientras miraba a Lupin. Si esto falla, el estado de fallo ha sido detectado, dijo Ariana. Por eso la prueba debe realizarse en un entorno seguro. Proponemos la Casa de los Gritos. Ya está preparada para contener una transformación completa en hombre lobo. El profesor Snape tendrá a mano la poción matalobos como medida de seguridad secundaria. Y los profesores Dumbledore, McGonagall y usted, profesor Snape, estarán presentes para intervenir con contundencia si el sujeto muestra cualquier signo de transformación descontrolada. Ella había previsto cada preocupación y planificado cada contingencia. Dumbledore, que había estado escuchando con profundo orgullo y asombro, finalmente habló. Remus, dijo con dulzura, con los ojos llenos de una cautelosa esperanza. La decisión, como siempre, es tuya. No hay vergüenza en negarse. Remus Lupin miró el pequeño brazalete brillante sobre el escritorio. Observó los rostros de las tres jóvenes brujas que se habían dedicado a esta tarea imposible. Durante toda su vida adulta, había sido prisionero de la luna, su vida dictada por un ciclo de dolor agonizante y transformación monstruosa. Lo había aceptado como su destino. Y ahora, estas niñas le ofrecían no una cura, sino una oportunidad. La oportunidad de una noche tranquila. La oportunidad de paz. Respiró hondo y tembloroso, y asintió. Lo haré, dijo, con la voz ronca por una emoción que no se había permitido sentir en años. Lo intentaré. El plan estaba listo. Al anochecer siguiente, al ponerse el sol y comenzar a asomar una brillante luna llena, un pequeño y sombrío grupo se dirigió, amparado por encantamientos desilusionadores, a la Casa de los Gritos. Lupin estaba sentado en una silla en el centro de la habitación polvorienta y destartalada, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Los primeros temblores de la transformación ya empezaban a atormentarlo. Con mano temblorosa, permitió que Ariana le colocara el brazalete de piedra solar en la muñeca. En el momento en que la plata se cerró, la piedra solar comenzó a brillar con una suave y cálida luz dorada. Un calor suave, casi imperceptible, se extendió por el brazo de Lupin. Los demás, Dumbledore, McGonagall, Snape y las tres chicas, se quedaron atrás, con las varitas en alto y el rostro tenso por la anticipación. Observaron cómo la luna ascendía en el cielo, y su pálida luz se filtraba a través de las ventanas tapiadas. Esperaban los gritos. Esperaban el repugnante crujido de los huesos al romperse. Esperaban la monstruosa transformación. Pero nunca llegó. Lupin temblaba, con los nudillos blancos mientras se aferraba a los brazos de su silla. Un gruñido de miedo escapó de sus labios. Su cuerpo libraba una guerra a nivel celular, pero esta vez no la sentía. Los agonizantes y devastadores espasmos del cambio no se produjeron. La piedra solar en su muñeca brillaba con una luz firme y desafiante. Su suave y constante campo de energía solar frenaba la marea de locura lunar. Bajó la mirada hacia sus propias manos, que seguían siendo manos.
Levantó la vista hacia la luna y, por primera vez en su vida adulta, sintió su atracción no como una orden de su amo, sino como un dolor sordo y distante. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de dolor, sino de un alivio tan profundo, tan absoluto, que era una liberación física. La bestia seguía dentro de él. Pero esta noche, dormía. En el polvoriento silencio de la Casa de los Gritos, rodeado de sus amigos, Remus Lupin pasó su primera luna llena en paz desde que era pequeño. La hipótesis se había comprobado. El experimento fue un éxito. Y la vida de los hombres lobo del mundo mágico nunca volvería a ser la misma. La noche en la Casa de los Gritos marcó un punto de inflexión, no solo para Remus Lupin, sino para todo el mundo mágico. El éxito del brazalete de piedra solar no fue casualidad. Al mes siguiente, bajo las mismas condiciones controladas, se repitió la prueba con el mismo resultado. Una luna llena pacífica y sin transformaciones. Los datos fueron concluyentes. La teoría quedó demostrada. Era hora de publicarla. Una vez más, Ariana, Hermione y Daphne colaboraron en un trabajo de investigación formal. Este se tituló, un método propuesto para la supresión mágica continua del virus de la licantropía mediante un artefacto autosostenible de dispersión de energía solar. Fue incluso más innovador que el primero. No solo detallaba la teoría del virus mágico de la licantropía, sino que también proporcionaba las especificaciones alquímicas y rúnicas completas para la creación de los brazaletes de piedra solar. Los diseños del dispositivo, y el conjunto rúnico específico que lo hacía autosuficiente, fueron patentados bajo sus 3 nombres, una medida en la que Dumbledore insistió para asegurar que mantuvieran el control y el reconocimiento por su monumental descubrimiento. El artículo se envió a la Revista Internacional de Sanación Mágica y Artes Restaurativas. Se aceleró su revisión por pares a cargo de los curanderos y maestros de pociones más respetados de Europa, incluyendo la Junta Directiva de San Mungo. La reacción inicial fue de estupefacción e incredulidad, que rápidamente dio paso a estudios de replicación frenéticos y entusiastas. En cuestión de semanas, los resultados se verificaron. El método Dumbledore Granger Greendras, como se le conoció posteriormente, funcionó. No era una cura, pero era la mejor alternativa. Un tratamiento permanente, manejable e indoloro que devolvía la vida a los hombres lobo. Los liberaba de la agonía mensual y de la monstruosa pérdida de identidad. Ahora podían vivir vidas normales, tener trabajos y existir en la sociedad sin ser un peligro para sí mismos ni para los demás. El impacto fue sísmico. El Ministerio de Magia, bajo la inmensa presión de facciones progresistas y familias con parientes afectados, se vio obligado a reevaluar por completo la clasificación legal de los hombres lobo. El registro de hombres lobo, antaño una lista de criaturas oscuras y peligrosas, empezó a considerarse una base de datos médica. La poción matalobos, antaño un salvavidas prohibitivamente caro y difícil de preparar, se consideraba ahora una medida temporal obsoleta, casi bárbara. Las 3 niñas se convirtieron en celebridades internacionales en las comunidades académicas y médicas. Retratos de ellos aparecieron en las portadas de revistas académicas. Recibieron lechuzas de curanderos de Egipto, alquimistas de Alemania y descifradores de maldiciones de Perú, todos pidiendo más información, felicitándolos y aclamando como las mentes más brillantes de su generación. En Hogwarts, su estatus ascendió de prodigios respetados a algo cercano a la realeza. Ya no eran simplemente las chicas listas. Eran pioneras, innovadoras que habían resuelto un problema que había atormentado al mundo mágico durante milenios. Los estudiantes guardaban silencio al entrar en una sala, no por miedo, sino por puro asombro. Esta nueva fama tuvo un profundo efecto en cada uno de ellos. Hermione, quien alguna vez anhelaba la validación académica por encima de todo, se vio inundada por ella. Su nombre ahora estaba vinculado para siempre con un avance médico que cambiaría el mundo. El logro fue tan monumental que sus propias ansiedades internas sobre las calificaciones y la clasificación en la clase parecieron desvanecerse. Ya había logrado más de lo que la mayoría de los magos adultos podrían soñar. Esta comprensión le proporcionó un nuevo nivel de madurez tranquila y segura. La familia de Daphne, los Greendras, vio su prestigio social y político dispararse. Se convirtieron en los rostros del pensamiento progresista de la sangre pura, defensores de la ciencia mágica y la sanación. Daphne ya no era solo la guapa y distante Slytherin. Era una investigadora respetada, copropietaria de una patente de un revolucionario dispositivo mágico. Caminaba por los pasillos con una nueva y discreta autoridad, pues su alianza con Ariana y Hermione la había elevado mucho más allá de las pequeñas disputas de sus compañeras de casa. Y Ariana aceptó los elogios con su habitual serenidad.
La fama, los premios, las cartas, todo era solo un dato, el resultado lógico de un proyecto ejecutado con éxito. Su verdadera satisfacción no provenía del reconocimiento público, sino de la tranquila certeza de haber marcado una diferencia tangible y positiva. Había aliviado el sufrimiento. Había resuelto un problema imposible. Una tarde, recibió una carta entregada por una hermosa lechuza. No contenía el nombre del remitente, pero la letra le resultaba familiar. Ariana, decía, no hay palabras para expresar lo que has hecho. Me has devuelto la vida. No la vida de un monstruo, ni la vida de un hombre que se esconde de la luna, sino mi propia vida. Me has dado paz. Es un regalo que nunca pensé que recibiría. Sirius y yo hemos empezado a financiar una nueva iniciativa, usando parte del oro antiguo de la familia Black, para fabricar y distribuir los brazaletes a los hombres lobo registrados que no pueden permitírselos. Su trabajo no será solo teoría, será una realidad para todos. Gracias no es suficiente. Pero es todo lo que tengo. Tu amigo, Remus Lupin. Ariana dobló la carta, con una sonrisa genuina y poco común en sus labios. Esta era la verdadera medida de su éxito. No las patentes ni la fama, sino el impacto silencioso y profundo en la vida de un hombre soltero y bueno. La primera prueba del torneo de los tres magos se acercaba rápidamente. Los dragones esperaban. Pero mientras Ariana permanecía sentada en la quietud de la biblioteca, con Hermione y Daphne a su lado, sintió una profunda calma. Los desafíos que se avecinaban eran considerables, pero ya habían demostrado que nada era realmente imposible. Habían curado lo incurable. Habían contenido la luz del sol. Ya no se limitaban a reaccionar ante el mundo. Lo estaban transformando de forma activa, brillante y lógica.